Bienvenidos a este nuevo programa donde vamos a hablar sobre un instrumento muy popular en el mercado chileno y generalmente por la gran mayoría de las personas en general del país. Es un instrumento que yo creo que todos conocen y han escuchado algunas veces hablar de él, pero ¿realmente lo entendemos y sabemos de qué se trata? Justamente vamos a hablar de los depósitos a plazo, los cuales son un instrumento muy popular en nuestro país y que vamos a explicar cada uno de sus detalles, en donde qué es lo que hay que mirar, dónde lo podemos ver, cuáles son las variables importantes y si realmente son rentables los depósitos a plazo. Así que inmediatamente vamos a ver la presentación en donde tenemos harto que mostrarles y explicarles. Así que espero que les guste. Vamos a ir revisando un poco sobre estos depósitos a plazo. Así que denme un segundo, voy a acomodar ahí, perfecto, y vamos con la presentación. Entonces, lo importante es acá, ¿qué es lo que son los DAP o los famosos depósitos a plazo? Ya que lo hemos escuchado bastantes veces, hay gente que los conoce muy bien y hay gente que la verdad no los conoce tanto. Y la idea acá de este canal es ir entregando educación financiera poco a poco para la gran mayoría de instrumentos a nivel local y también a nivel internacional, sobre todo en el mercado de Estados Unidos, que es donde más nos enfocamos. ¿Por qué? Porque, bueno, es un mercado que todo el mundo lo conoce, es muy seguido, tiene mucha liquidez y es un mercado bastante atractivo. Pero volviendo acá al medio local, los depósitos a plazo siempre han sido algo que todos hemos escuchado y de hecho son instrumentos muy utilizados por la gran mayoría de personas y también por instituciones financieras, fondos, etcétera. En algún momento vamos a hablar algo que es muy relacionado, que son los fondos money market. Entonces, los depósitos a plazo básicamente son, y esta es una definición que nos entrega la Comisión para el Mercado Financiero, son sumas de dinero entregadas a una institución financiera con el propósito de generar interés en un periodo intereses en un periodo de tiempo determinado. Por lo tanto, acá tenemos tres variables que podemos ver acá. Una suma de dinero, que básicamente estamos hablando de un capital. Después de eso se lo vamos a entregar a una institución financiera, o sea, le vamos a entregar nuestro capital con el propósito que nos entregue una tasa de interés determinada, por eso genera interés, en un periodo de tiempo. Por lo tanto, estos depósitos a plazo van a tener un tiempo determinado. Por lo tanto, en simple, yo, por ejemplo, si pongo una cantidad inicial o un capital inicial C, después de esto, en el periodo determinado, por ejemplo, en un mes o en 30 días, voy a tener mi capital inicial sumado a esta rentabilidad que me genere la tasa de interés en ese plazo. Y ahí el banco o la institución financiera me debería pagar este retorno. Ahora, vamos a ver ahí que también esto no es tan simple y tenemos más variables, pero vamos a ir detallándolas poco a poco. Entonces existen básicamente tres tipos grandes de depósitos a plazo. Y esto también es una definición de la Comisión para el Mercado Financiero, en donde están los depósitos a plazo fijo, que son los generalmente los más conocidos y son los que más hemos utilizado. También están los depósitos a plazo renovable, los cuales cada cierto tiempo se empiezan a renovar automáticamente, generalmente por este mismo plazo. Por ejemplo, a 3 meses, por lo tanto va a estar este depósito a plazo. O sea, esto quiere decir que yo voy a entregar mi capital durante 3 meses a una institución financiera a cambio de que en los 3 meses de vuelta ellos me entreguen el mismo capital con una cierta tasa de interés de rentabilidad. Y esto se va a renovar en caso que yo no quiera sacar mi dinero automáticamente por 3 meses más posteriormente. Esto obviamente se puede definir, hay que ver las condiciones que nos entregan las instituciones financieras, ya que no siempre todas pueden ofrecer depósitos a plazos renovables y por los mismos tiempos, y ahí hay que ir revisando, digamos, caso a caso con los bancos e instituciones financieras que tú quieras. Y acá vamos también a ver más adelante qué, digamos, diferencias existen entre unas y otras y por qué algunas pagan más y otras pagan menos. Y otro tipo de depósitos a plazo que la verdad estos no son muy utilizados para nada, pero sí están dentro de la categoría de existencia, es que son los depósitos a plazo indefinidos, en donde ahí se mantienen durante un tiempo y posteriormente se retiran, pero no con un tiempo predeterminado, sino que por un tiempo indefinido y ahí obviamente hay que ir reajustando las tasas de interés que va a entregar
finalmente este depósito a plazo. Pero como les digo, este depósito a plazo, la verdad, no es para nada utilizado y generalmente está todo concentrado en los depósitos a plazo fijo. También algo que es importante que no está detallado en la presentación es que existen depósitos a plazo, tanto en pesos como también en UFs, ¿ya? Y eso, generalmente los depósitos a plazo en UF son menos comunes y además de eso requieren muchas veces un plazo un poco mayor a 30 días por temas propios de la UF. Hay que recordar que la UF es justamente una indexación que tenemos a la inflación. Por lo tanto, cuando llevamos las cosas a términos de UF, básicamente estamos teniendo la misma cantidad de valor real. ¿Ya? Y eso es muy importante, ya que generalmente la preservación de nuestro capital va también a depender de la inflación y es algo que vamos a revisar acá. En términos muy simples, la inflación también es una canasta de consumo donde hay bienes y servicios, en donde en Chile, por lo menos el Instituto Nacional de Estadísticas calcula, según esta canasta, cómo van variando los precios en el tiempo y en base a eso se genera esta inflación, este cálculo de inflación en esta canasta que se llama el IPC, ¿ya? Esta canasta trata de ser representativa del consumo promedio que tiene un ciudadano, pero por supuesto que esto es bien discutible y hay gente que dice que no es la mejor forma de un cálculo inflacionario, pero es el más utilizado a nivel global y es el que se utiliza acá en el Instituto Nacional de Estadística y que es un input muy importante para el Banco Central. Los depósitos a plazo que estén en UF, su tasa de interés se va a entregar como UF más, por ejemplo, un 1,5%. Entonces eso quiere decir que además de la inflación, yo voy a ganar un 1,5% o eso va a ser un interés real. Cuando nos vamos al mundo del peso o que se llaman tasas nominales, ahí obviamente que es distinto y siempre se habla de una rentabilidad, así en simple. O sea, por ejemplo, un eh, 4% de rentabilidad o un 5% de rentabilidad en pesos. Eso es rentabilidad nominal y para saber nuestra rentabilidad real, como les digo, tenemos que o restarle la inflación o llevarlo a UEFs que básicamente termina siendo exactamente lo mismo. Una particularidad de la UEF y que tiene que ver mucho con estos depósitos y es un tip que no muchos saben, es que justamente el IPC se entrega más o menos alrededor del día 8 de cada mes. Y con eso ya se fija la UF para todo un mes y de hecho la pueden ver tanto en el Servicio de Impuestos Internos y también lo pueden ver en otras páginas como del Banco Central, pero en el Servicio de Impuestos Internos generalmente es una fuente bastante confiable externa al Banco Central, ya que esto, como les digo, no es un cálculo propio que haga el central en este caso. Por lo tanto, ahí ya tenemos la UEF para todo un mes y eso obviamente después ya para futuro más de un mes empiezan a hacer proyecciones, pero ese dato de IPC nos fija la UEF por un mes completo y mucho tiene que ver con eso que los depósitos a plazo en UF no son por un plazo muy corto. Ahora, ¿cuáles son las variables que inciden en los depósitos a plazo? ¿Ya? Eso también es muy importante porque así uno puede entender cómo se van a ir moviendo estas tasas de los depósitos a plazo, que cuáles son los factores que influyen y también si es que básicamente es rentable y también dónde voy a obtener, digamos, a poner mi capital para un depósito a plazo. Y acá vemos que la tasa del Banco Central es el Banco Central genera una tasa que se llama la tasa de política monetaria, que es justamente una tasa referencial para todo el mercado chileno y en general esto pasa con todos los bancos centrales a nivel mundial. Y esta tasa, como les digo, es una base después de los bancos comerciales. Los bancos que realmente interactúan con uno o instituciones financieras son bancos comerciales. Por lo tanto, estos utilizan esta tasa de política monetaria del Banco Central como una referencia base. Es un sistema más complejo, pero vamos a ir acá a lo simple. Y después lo que se utiliza es la famosa tasa de captación. Ya eso lo vamos a ver también en detalle. Y además de eso tenemos otra variable que nos influye mucho,
hay que recordar que la tasa del Banco Central o esta famosa TPM depende mucho de la inflación, y ahí entra la inflación en este juego. Por otro lado, tenemos el riesgo de la institución financiera, ya que no es lo mismo un banco con un balance espectacular, para no dar nombres de, digamos, de ningún tipo de institución, eh, pero un banco que tenga un balance muy sólido, que tenga, digamos, una solidez financiera y una clasificación de riesgo, por ejemplo, triple A, obviamente que va a entregar una tasa menor que lo que entregaría un banco o una institución financiera con una clasificación de riesgo menor o con, digamos, balance y estados de resultados, flujos esperados que sean más débiles. Por lo tanto, eso influye y generalmente las instituciones o bancos que nos entregan tasas más altas justamente, ya que es el mismo producto y la tasa referencial para todos es similar, es por propio del riesgo de la institución. Y eso yo creo que igual hay que tenerlo en cuenta, ya que si uno pone todo el dinero, por muy alta que sea la tasa, es muy difícil que quiebre un banco o una institución financiera, pero por supuesto que estamos corriendo un riesgo mayor y a lo mejor ahí podría ser una buena estrategia diversificar en depósitos a plazo. Ahora, eso tiene muchos temas operativos y por eso hay soluciones un poco más atractivas a este tipo de inversión. Vamos a ir profundizando cada vez en soluciones con el pasar de los capítulos, pero ahora es importante que vayamos a lo más importante y a lo más básico. Entonces, la tasa del DAP básicamente es la tasa de captación más el riesgo de la institución financiera. Puede haber alguna otra variable por ahí, pero estas son las dos más importantes. Por lo tanto, la tasa de captación va a depender mucho de la tasa de política monetaria del Banco Central y esta va a depender también de la inflación. Y el riesgo de la institución básicamente es el riesgo que le otorgan las clasificadoras de riesgo o también lo que uno puede ver también en los propios balances de estas instituciones financieras que en su gran mayoría son públicos. Entonces ya hablamos un poco de la tasa de política monetaria y qué es lo que nos dice, digamos, el Banco Central, que es el que maneja esta tasa. Obviamente que es un poco más complejo, pero la definición es que la tasa de política monetaria eh, del Banco Central de Chile se ajusta para mantener un control de la inflación, ya que eso es el mandato que tiene el Banco Central constitucionalmente. Esto se aplica con un objetivo a 2 años y una inflación esperada del 3%, con un rango de tolerancia de -1 y +1. Por lo tanto, el Banco Central, en términos simples, tolera una tasa que esté en el 4 hasta el 2% y ojalá en el punto medio el 3%. Ese es el objetivo y va ajustando al alza o a la baja la tasa de política monetaria para ir logrando ese objetivo en el plazo de 2 años. ¿Qué es lo que genera con esto? Es que cuando la TPM sube, de hecho lo vimos cuando tuvimos mucha inflación hace un par de años atrás, la tasa de las tasas en general empiezan a subir en el mercado y eso hace que la economía se frene por un freno del consumo y la inversión, por obviamente tener tasas más caras y se frena el crédito en la economía y eso hace que tenga un frenazo y eso hace que se bajen los precios y se mantenga más, digamos, calmada la inflación y podamos llegar a este objetivo del 3%. Y cuando lo baja, justamente es porque ve que la economía está muy débil, que justamente no hay mayor dinamismo y quiere impulsar la economía haciendo los créditos más baratos, haciendo que la inversión sea más atractiva y también que se aumente el consumo vía justamente crédito de corto plazo. Ya para ir avanzando, acá vemos qué es lo que ha pasado con la inflación en Chile anualizada, en donde vemos que el dato anterior, que fue en enero de este año 2025, estuvo casi en el 4,9% y mucha gente se empezó a asustar bastante, pero ahora está en el 4,7% en el dato de febrero, 4,7% anualizado. Hay que ahí dejar claro eso para no tener confusiones. En tasa anualizada estamos en un 4,7%, pero el Banco Central dice que a pesar de que este año vamos a tener una inflación un poco más, digamos, eh, difícil de que llegue al 3% esperado,
pero que en el plazo de 2 años esta sí debería converger a ese 3% que es el término que siempre se ocupa para estos casos, la convergencia hacia el 3%. Si podemos ver también estamos sobre el valor, digamos, de tolerancia, que sería entre el 2 y el 4%, y por eso el Banco Central ha manifestado su preocupación y que en el fondo va a mantener las tasas de política monetaria en el nivel que está, esperando a que esta inflación baje y eso haga en el fondo que después más adelante pueda ver si siguen bajando la tasa o no. En el caso que sigan bajando la tasa, los depósitos a plazo se van a ir volviendo menos atractivos, como vamos también a ver después. Pero también mucho ojo, eh, ya que también empieza a bajar la inflación y hay que ver ahí hasta dónde llega el Banco Central con su tasa de interés, ya que los depósitos a plazo van muy en línea con esta famosa TPM. Entonces, ya después de saber la inflación, vamos a ver cuál es la tasa de política monetaria, en donde podemos ver acá que en un momento estuvo casi, si no recuerdo mal, en el 11,75%, y en ese momento los depósitos a plazo eran muy, muy atractivos, ya que la tasa de interés que me estaba dando este instrumento de deuda, hay que recordar que el depósito a plazo es básicamente un instrumento de deuda, yo le paso mi plata a una institución financiera que tengo que ver cuál es su riesgo que no me devuelva el dinero, por eso es importante el riesgo que tienen estas instituciones financieras. Y es lo mismo que piensan ellos cuando te pasan plata a ti en un crédito. Ellos ven cuál es tu riesgo y en base a ellos te ofrecen una tasa que tú les tienes que pagar, ya que es una operación, digamos, en ese sentido al revés, acá tú le estás pasando dinero y en el otro caso te están a ti pasando dinero. Por eso se llaman captaciones y cuando el banco pasa dinero se llaman colocación. Entonces acá vemos que la tasa de política monetaria está en el 5% y hemos visto también de que por lo menos hasta las próximas reuniones no se esperan mayores bajas en la tasa de interés. Acá vemos también ya cuál es la tasa de colocación y ahí vamos a ir a ver cómo se puede ver esto en el Banco Central, la cual está en un 4,61% y muy en línea con lo que estaba haciendo la tasa de política monetaria. Acá vemos ya, por ejemplo, los distintos opciones que tenemos para poder hacer un depósito a plazo, en donde, por ejemplo, el banco que el 11 de marzo nos entrega una mejor rentabilidad o una mejor tasa a 30 días en pesos, es justamente el Banco Ripley, que nos entrega un 0,47%, después viene el Banco Internacional con un 0,46%, después viene Consorcio con un 0,45%, BTG Pactual un 0,44% y así empiezan a bajar hasta el Banco de Chile y el Banco Santander, que son bancos, digamos, de los más sólidos del país, en donde entregan un 0,35 y un 0,30. En promedio esto nos da una tasa de un 0,4 y eso es justamente lo que está reflejado acá en el gráfico de barras, en donde la barra indica el nivel de tasa que nos está entregando la institución financiera, que está acá abajo. Por ejemplo, Banco Internacional está ahí justo con un 0,46% y esta línea punteada roja nos indica cuál es el promedio, que es justamente ese 0,4 que les mencionaba. Acá podemos ver que hay un par, y por eso es muy buena esta gráfica, a mi gusto. Vemos un par de instituciones financieras que están sobre el promedio y otras que están bajo el promedio. Y la diferencia entre la que tiene mayor tasa, que es justamente 0,47, y el que ofrece una menor tasa, que es 0,3, es justamente un 0,17% de diferencia que no deja de ser importante para un plazo de 30 días en este tipo de instrumentos. Justamente lo que les decía, este es el mismo producto y la tasa varía justamente por el riesgo que hay en cada institución. Las más seguras tienen tasas más bajas que te entregan, ya que es menos riesgoso para ti pasarles tu dinero a ellos, y las que tienen, digamos, clasificaciones más bajas de riesgo te tienen que entregar una tasa más alta para que sea para ti atractivo poner en esa institución financiera tu dinero. Los bancos generalmente quebran muy poco en Chile, por lo tanto igual hay que ser quisquilloso con esto, pero por supuesto que ya con cierta cantidad de montos esto empieza a también ser un factor y algo a tomar bastante en cuenta. Por ejemplo, una pequeña simulación en donde acá vemos el banco Ripley, que es el que más nos entrega
DAP en peso a 30 días, justamente esto está analizado para la fecha del 11 de marzo, un monto de inversión de 1.000.000 de pesos a 30 días nos da una tasa del 0,47 y una ganancia de 4.700 pesos, con un periodo, una tasa en un periodo de 360 días que acá tenemos que hacer la matemática, nos da un 5,79% de tasa y eso nos entrega una rentabilidad en 360 días, prácticamente un año, 57.881 pesos. Por lo tanto, eso vemos que es lo que nos entrega el banco con mayor rentabilidad, 4.700 y prácticamente 58.000 pesos. En el caso del Banco Santander, que es justamente el banco que nos entrega menor rentabilidad, para DAP en peso a 30 días el mismo 11 de marzo, tenemos para el mismo monto de inversión de 1.000.000 de pesos una tasa a 30 días de un 0,3%, lo que nos entrega un monto de 3.000 pesos. Antes eran 4.700, ahora son 3.000. Para una tasa promedio de 360 días. Esto nos indica que nos va a dar una utilidad o una ganancia de 36.600 pesos, cuando antes era de 57.881. Y ahí podemos ir viendo cómo mientras más es el plazo, empieza a afectar más en la utilidad final de lo que me da de rentabilidad. Así que ahí muy importante ese tema y es un tema para analizar para la gente que le gustan los depósitos a plazo. Y justamente algo acá ya para ir cerrando esta primera entrega de depósitos a plazo y justamente esto es un instrumento para que sepan de deuda de corto plazo. eh, Después vamos a explicar un poquito más lo de la curva de tipos de plazo, pero poco a poco vamos a ir incorporando, digamos, nuevos conceptos para que este programa sea dinámico, entretenido y sea educativo para todos ustedes. Y acá vemos cómo desde el año 2023, prácticamente en diciembre del año 2023, empieza a bajar la tasa de política monetaria que está en naranjo, y ahí vemos cómo viene bajando y al mismo tiempo viene bajando muy en línea el promedio anualizado que tenemos de los depósitos a plazo. Y ahí es donde tomamos el promedio de toda la muestra que tenemos y le aplicamos la matemática para sacar la tasa anual, ya que la tasa de política monetaria también es anual. Por lo tanto, acá podemos ver, hay que comparar peras con peras y manzanas con manzanas. Y acá podemos ver que estas van muy en línea, digamos que tienen una correlación altísima o una convergencia, y vemos que el 4,7% que era de la inflación, no sé si lo recuerdan, de las cosas que vimos antes, está casi en línea. O sea, hoy en día el depósito a plazo promedio me está dando casi lo mismo que es la inflación. Por lo tanto, ¿cuál es la conclusión que tenemos de este gráfico? Que hoy en día, y esto pasa generalmente, ya que muchas veces los depósitos a plazo están altos, pero también está alta la inflación, o están bajos, pero también está baja la inflación. Es que la real ganancia en términos reales, descontando la inflación, con este tipo de instrumentos es bien baja. Por lo tanto, básicamente lo que estás haciendo es mantener tu poder adquisitivo, pero no rentarlo mucho más. Y acá simplemente para que puedan, si les interesa, ir practicando o analizando este tipo de cosas ustedes, acá vamos a ver justamente la página donde ustedes, por ejemplo, en Google ponen Banco Central, tasas de interés, y poco a poco vamos a ir mostrando más cosas, pero por tiempo vamos solamente a mostrar esto ahora y en donde acá los lleva el Banco Central, tasas de interés, y acá ven que justamente en materia de colocaciones, como se puede ver ahí, a ver, vamos a tratar de agrandarlo un poquito más. Ahí justamente deberíamos poder ver que en materia de colocaciones se presentan las tasas de créditos comerciales, comercio exterior, consumo y vivienda, básicamente créditos a empresas que tengan negocios con exportación e importación, créditos de consumo y créditos hipotecarios. Y eso básicamente es lo que yo le decía en el sistema financiero, son o sistema bancario, instituciones financieras de este tipo de, digamos, de servicios, es que entregan créditos y esto le llaman colocaciones. En respecto a las series de depósitos y captaciones, es lo que nos interesa a nosotros de los depósitos a plazo y vamos a ir ahí
a captaciones y acá pueden ver la serie de 30 a 89 días, la tasa, el flujo, a 90 días, un año, a 1 y 3 años y más de 3 años. Como pueden ver, son instrumentos de corto plazo, casi siempre están enfocados en máximo un año. De hecho, creo que hay bancos que no te dejan más de un año. Y a lo mejor hay un par más a más plazo, pero no es lo más típico. Y de hecho, como pueden ver, ya no hay tantos datos ahí porque no hay tanta información de mercado. Y ahí, por ejemplo, ustedes pueden pinchar para ver la tasa a 30 a 89 días, van ahí a graficar y acá les va a entregar, pero vamos a ver a un año, cómo ha ido cayendo la tasa de captación y justamente está en ese 4,61 que les mostré. Con eso ya me voy despidiendo, esperen ahí a la próxima entrega para que sigamos hablando de este producto y a lo mejor ir viendo alternativas como pueden ser fondos money market o ya fondos de deuda con un poco más de duración y riesgo. Ahí vamos a ir viendo qué es lo que es eso y también activos alternativos de deuda que podrían ser algo similar, pero ojo con el riesgo de liquidez. Y algo también importante que siempre nadie toca, vamos a ir viendo cómo tributan todas estas cosas. Así que no se pierdan las próximas entregas. Chao, chao, que estén bien, nos vemos. Hasta la próxima.